Well, verdad. Bárbaro. Carolina, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Vos sabés que este es mi primer programa así mano a mano, pero hace tiempo trabajo en medios, viste, El Espectador, del Sol, y te he visto crecer, desde presidenta de Antel, que capaz que tenías un perfil más técnico y te llamábamos y hablábamos capaz de cosas 100%, viste, tecnológicas, empresariales, etcétera. Y hoy la Carolina Cose de 2024 me parece que es muy distinta a esa, en el sentido de que tenés una cancha, estás con un nivel de trato humano, etcétera. Vos lo profesional y lo técnico siempre lo tuviste, pero la pata política, la pata del relacionamiento, esa, ¿cómo la aprendiste? ¿Cómo la desarrollaste? Y un poco gracias a ustedes también, porque cuando era presidenta de Antel tenía grandes presiones sobre mí, ¿no? Antel era una empresa en competencia con gigantes y poco tiempo para explicar las cosas y muchas cosas que no queríamos explicar porque queríamos tener el tiempo de hacerlas. Entonces era una gran presión. Pero bueno, en el contacto con los periodistas y después el contacto con la gente te enseña el hablar, ¿no? Yo qué Y, sé, la gente, uno va aprendiendo, todos. y Vos no sos el mismo que hace 5 años. No. Y políticamente, ¿quién? Porque pienso que vos en realidad, si yo miro tu historial, te codeaste con las grandes figuras de Frente Amplio en distintos momentos, desde distintos lugares, pero yo qué sé, a los expresidentes, figuras históricas. ¿Qué agarraste de cada uno? ¿Qué te dejó cada uno? ¿Los observabas? Porque pienso Tabaré Vázquez capaz que debe ser tu referencia, ¿no?, más fuerte, ¿no? ¿Vos lo observabas en el plano político? ¿Cómo hacía? ¿Cómo se relacionaba con la gente? Sí, yo empecé a hablar con Tabaré siendo presidenta de Antel. Eh, Empecé a conversar, él me invitó a su consultorio y ahí conversamos un rato sobre el plan de fibra óptica. Seguimos hablando cada tanto. Después me invitó a ser su ministra. Eh, y el día siguiente a las elecciones del balotaje, me llamó y me dijo, bueno, no me vas a decir que no. Y yo quedé exultante. Yo estaba en mi escritorio en Antel en ese momento. Mi papá estaba conmigo porque había venido a votar, estaba en los sillones de afuera esperándome. Sí, he aprendido mucho de todos, no solo de los presidentes, de todos mis compañeros, de los consejos de los demás ministros, muchísimo, mucho. De Tabaré, de Pepe. ¿Cómo es? Ahora tenemos que hablar de la campaña, ¿no? Pero vamos a Antel un poquitito, ¿no? ¿Cómo es cuando estás en una empresa así que es estratégica, grande, Sí. que hay muchas miradas, viste, puestas en Antel? ¿Cómo es el relacionamiento político, por ejemplo? ¿Te pasa que tenés comentaristas, tenés gente que está mirando lo que haces? ¿Hay interna política donde hay, no, a mí me gustaría que hicieras esto y vos tenés que explicar, no, en realidad eso no, porque y tenés que tener un relacionamiento capaz a la interna del partido? ¿Cómo funciona la pata política ahí? Bueno, lo que sucede es que antes de que yo llegara a la presidencia de Antel, estuvo todo aquel intento de darle internet a los canales, que se llamó el Plan Cardales. Y había distintas posiciones en el Frente Amplio, y ahí, digamos, yo me encargué de armar una comisión con representación de varios sectores en el Frente Amplio y de unificar una posición. Entonces yo ya venía hablando y cuando llegué a la presidencia de Antel como que de alguna manera sentía que esa comisión estaba detrás de mí. Entonces ya llegamos bien. Y después yo había conversado con los integrantes de esa comisión que me tenían que dar un tiempo y confiar un poco, porque verdaderamente Antel era una empresa que dependía muchísimo de la telefonía fija y nos íbamos a ir al tacho si seguíamos así, ¿no? Entonces era normal. Las veces que fui al Parlamento, antes me reunía con mis compañeros del Senado, de diputados, siempre me gustaba reunirme con ellos, porque como, digamos, como no estaban en tareas de gobierno ejecutivo, eh, algunas cosas desde afuera eran más fáciles de entender.
Entonces, la verdad que lo disfruté mucho. Creo que fue con Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva, que viste que está ese Carolina Cose, es negociadora, es buena negociadora. Igual le dijiste una cosa así, ¿no? Le dijiste, mirá, cuando yo estaba en Antel, había gente en el Frente Amplio que le quería dar la posibilidad de vender internet a los canales, y ahí yo tuve que negociar con mucha gente y explicarle determinadas cosas. Sí. Ese fue un momento difícil para aprender a hacer política en la práctica, ¿no? Fue muy difícil porque además era justo en la transición entre el gobierno de Tabaré y el de Pepe. Era muy delicado políticamente, muy delicado. Y lo manejamos, yo se lo comenté a Emiliano, no le dimos ninguna entrevista a la prensa, porque con el respeto que me merece la prensa, la libertad de expresión, hay veces que hay que tener un tiempo, digamos, para madurar las cosas y proteger los proyectos. Esa famosa frase de no dialogo con mis compañeros en los medios, que le encanta a los políticos, y nosotros en los medios queremos que dialoguen entre ustedes. Sí. ¿Y cómo es la relación entre el Frente Amplio y los medios para vos? Porque viste que ahí hubo un momento de tensión, ¿no? Los medios, el argumento que tenían en ese momento era, nosotros tenemos el negocio de la televisión por cable, cada vez está más difícil por el tema del streaming, se pierden puestos de trabajo, etcétera. Nos gustaría poder vender internet y vender el cable y tener ese negocio. Y claro, vos de Antel, tu argumento era, mirá, yo pongo la infraestructura, me parece que te estoy entregando, hice todo el esfuerzo y te entrego a vos todos los frutos de ese beneficio, ¿no? ¿Cómo ves vos la relación entre el Frente Amplio, la izquierda, y los medios? Son dos cosas distintas lo que estás planteando, ¿no? Sí. Ah, bien. Separemos. Separemos. Yo creo que también la pregunta es preguntar cómo es la relación de los medios con el Frente Amplio. A ver. Porque las relaciones tienen un ida y un vuelta, ¿no? Y no creo que se pueda generalizar ni en un sentido ni en el otro. Yo tengo una buena relación con los medios, yo respeto a la gente de los medios. Y cada vez que voy a un comité, siempre, que quiero decir que los Frente Amplistas están bastante cruzados con los medios, yo trato de, hablemos de lo nuestro, vamos a lo nuestro es militar, cada uno de nosotros es un medio, mira vos, acá... Es un medio más. Cada uno de nosotros es un medio. Las empresas que hagan lo que las empresas tienen que hacer y nosotros la nuestra. Verdaderamente lo digo, porque a veces el estar crispado te distrae de lo importante. Y yo creo que los comités de base se tienen que encargar de lo importante. Después, cada empresa privada que son los medios sabrá qué hace. Y por otro lado, creo que por suerte los periodistas en este país son medio imparables. Y me parece bien. Porque hoy trabajas en un medio, mañana trabajas en otro, pero tu capital periodístico va contigo. Bueno, me parece que eso está bueno que lo protejan. Y lo otro que me decías, yo creo que la crisis de los medios tradicionales es mundial. Es mundial, no es de acá, del Uruguay. Y creo que a los cableros del interior hay que ayudarlos mucho. Con otras cosas. Por ejemplo, hay que contratarles publicidad, hay que darles entrevistas, hay que ayudarlos a generar contenido, hay que ayudarlos a generar contenido local. Pero no me parece que sea el camino adecuado a nivel país de, digamos, sacarle una tajada a algo que es estratégico en el Uruguay para arreglar algo en vez de arreglar las cosas como se debe. Me iba a meter después con este tema, pero me diste un pie fenomenal, ¿no? Dale. Es verdad, yo hablo con Frente Amplistas, algunos, y por ejemplo, he escuchado este comentario. Seguro vos también, ¿no? A ver. Yo ya no miro más los canales abiertos, yo miro TV Ciudad, ¿no? A veces el Frente Amplista, que tiene una relación cruzada con los medios, encontró en TV Ciudad, capaz, un medio que le habla a él, o que le gusta la sensibilidad que se maneja ahí, o que le parece que al ser una cosa pública tiene otro tipo de responsabilidades o se maneja de una manera distinta. TV Ciudad creció mucho en tu administración, ¿no? Sí. Contame un poco de cuál era tu visión para TV Ciudad. Contenidos. O sea, la dirección de TV Ciudad la tiene Alejandra Casablanca y la indicación, digamos, política que le di es: pongámosle que sea un buen canal, que haya contenidos.
Y digo, después, ¿qué contenidos, qué acuerdos? Eso no tengo ni idea, no es lo mío. Pero yo creo que TV Ciudad se ha llenado de buenos contenidos, de muchos contenidos nacionales, de muchos periodistas, obviamente nacionales. Y es eso lo que pasa, me parece. ¿Sentís que está bueno además que, pienso que es una cosa pública, entonces ahí corre por otro lado, ¿no? Pero ¿pensás que a la izquierda le falta medios? O sea, propios, potenciar determinadas voces, potenciar determinadas sensibilidades, porque a veces, viste que un comentario también típico que escuchás de gente frente amplista es, no nos metimos con el tema de los medios fuerte en las administraciones que hubo, ¿no? Que no hubo un esfuerzo por intentar cambiar un poco el panorama mediático del Uruguay. ¿Vos eso cómo lo ves? Yo no sé si la izquierda precisa tener un medio, o yo me centraría más en lo que precisa el país, ¿no? El país precisa buena información, me refiero no al diario, ¿no? O sea, a la patria. El Uruguay precisa buena información, tenemos tantas cosas urgentes y tantas necesidades culturales, y ahí tenemos que trabajar, ¿no? Y para cada cosa encontrar aliados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para el Plan Ceibal, los medios ayudaron en la promoción, en la difusión. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo importante acá? Por ejemplo, que se conozca la situación de este lugar para que toda la población comprenda determinadas claves que se dan nuevas, complicadas, sociales en un lugar. Bueno, entonces vamos a convocar de manera ordenada, planificada. A mí me da pena que hay cosas muy buenas que pasan en Uruguay que no se conocen. Por ejemplo, nosotros, la Intendencia tiene lo que es el Sacude, en pleno Casaballe. Y es una experiencia maravillosa, maravillosa. Es un gran centro polifuncional, cogestionado con los vecinos, y la verdad que ahí es refugio de niños, de jóvenes, pero de verdad, ¿eh? Mucha cultura también. Mucha cultura, deporte, está abierto una enorme cantidad de horas. Hay un montón de gente que vos entrás al Sacude y además tiene un pequeñísimo salón de actos, baile, cosas. Entrás al Sacude y de repente te encontrás mujeres que tenían que hacer tiempo y se llevaron una merienda para comer ahí, están con los hijos. O sea, es un centro de cuidados en el medio de Casaballe. Es todo lo que está bien. Bueno, a mí me gustaría que eso se conociera más. Cuando yo recién asumí, fuimos con Marinés a hablar con el director, que es de la Intendencia, obviamente. Le dijimos, decinos qué precisas. Lo que precises te lo vamos a dar porque era algo que no se puede abandonar. Entonces, ese tipo de cosas hay que conocerlas. ¿Sabes por qué? Porque yo me pregunto, ¿cuántos Sacude podría haber en el Uruguay? ¿Cuánta gente como ese equipo hay en el Uruguay? Un montón. Entonces creo que hay que poner la luz y la mirada en el Uruguay y dejar de mirarnos entre nosotros un poco. Está la autocrítica famosa que para mí no es tan fuerte como autocrítica porque se centra mucho en el tema comunicación, ¿no? Pero viste que siempre se dijo que el Frente Amplio le costó comunicar durante sus gobiernos los logros que quería establecer. Viste que le preguntás a la figura de Frente Amplio fuerte, bueno, haceme una autocrítica de gobierno. Te dicen, mirá, hicimos mucha cosa que no nos movimos, no la comunicamos, no se salió al interior a comunicar determinadas cosas que hicimos ahí. Yo creo que va más allá, ¿sabes? A ver. No me quedaría en el tema comunicamos mal. Porque detrás de eso lo que está es dos cosas. Una, a veces se establecen políticas y es difícil que lleguen a los destinatarios. Y a eso le podés llamar comunicar mal, por ejemplo. Pero el problema es otro. El problema es si vos tenés una política para pequeños productores rurales y estoy inventando, ¿no? Y hay un 20% que no conoce que tiene ese beneficio, ese es un problema de gobierno. Tendrá que comunicar, tendrá que ir, tendrá que hacer entrevistas, tendrá que hacer... No sé, pero no es solo no hice un buen marketing, es que las políticas lleguen a los lugares. Y eso es un enorme desafío de gestión. Y lo otro es hacer política. Y hacer política
no es solo esta entrevista que estamos haciendo, ni salir en la televisión, y no es una tarea solo del gobierno, ¿no? Es una tarea de todos y todas las militantes y los dirigentes del partido. El gobierno no puede hacer política en ese sentido. Ya abandonamos el tema de comunicación, pero la última porque estábamos hablando de TV Ciudad, ¿no? Viste que tuviste varios episodios de, yo que sé, pienso que directores de informativo que se fueron de TV Ciudad, Preve, Lucas Silva, La Letra Chica que en un momento tenía un impacto periodístico muy fuerte y después se reformuló un poco. Noelia Campo hace poco dijo que había situaciones de entrevistar a uno sí, otro no. ¿Vos cómo viviste todas esas situaciones? ¿Le prestás atención, te metés, averiguás o es 100% dirección del canal y yo acá no me meto? No me meto ni loca en los temas internos de un organismo, digamos, a los cuales yo confío en la dirección y asumo que como en todo trabajo hay tensiones y cosas, como en cualquier trabajo. No. ¿No te has metido a averiguar qué onda acá? No. Y, o sea, que estamos haciendo, yo le pregunto... Porque lo que yo miro es el producto, ¿no? Veo que el canal está bien, que el nivel es muy bueno. Eso es lo que importa. Perfecto. Plan País, ¿no? Capaz que uno de tus diferenciales es que hiciste muchas propuestas, están basadas en el programa del Frente Amplio, pero después son propuestas que vos bajás a tierra y en la mayoría de los casos incluso le pones una medida práctica que tiene un costo incluso añadido, ¿no? Y ahí tenés distintos temas. Elegí el que te guste para hablar y lo discutimos. ¿Cuál te gustaría? Si quisieras destacar alguna de las propuestas que tenés, ¿cuál sería? La integración entre la producción agropecuaria, los alimentos y el ambiente. Para mí ese es un tema de futuro, de presente y de futuro. Porque hasta ahora han sido elementos estancos y creo que ahí tenemos fuertes capitales que hay que mirar con una mirada nueva y meterle mucha potencia. Ahí lo que planteamos es una institución del Estado que tome el tema del riego y que establezca reglas para proteger el recurso agua y para proteger la equidad en el acceso al recurso agua, que establezca estímulos para aquellos productores que, pudiendo establecer su riego, necesitan algún estímulo adicional y en algunos casos hasta esta institución construir un sistema y cobrarlo de alguna manera como un servicio. Lo otro es la potenciación de línea, que tiene es una experiencia exitosa, con investigación de primer nivel, en la que se dan investigaciones cruzadas entre investigadores de línea, UTEC, UDELAR. Bueno, lo que nosotros estamos planteando es generar digamos, una nueva forma más potente, más coordinada, más donde pueda haber una doble pertenencia entre instituciones y además generar una fuerte impronta de extensión para que los descubrimientos, hoy hablábamos de que las políticas lleguen a los lugares, para que eso pueda escalar en todo el Uruguay. Y después un gran control de la calidad del agua. En nuestro gobierno, el gobierno de Tabaré dejó pronto un sistema de GPS para controlar las aplicaciones de agroquímicos y este gobierno flexibilizó eso de manera que es voluntario adherirse al sistema. Nosotros estamos planteando que sea obligatorio porque entendemos que ese control nos permite empezar a hacer cumplir las reglas y empezar a evitar que los agroquímicos vayan a las respectivas cuencas. También el Instituto de Colonización creo que jugó un rol muy importante. Me encontré durante la campaña con colonos que medio nos decían estamos medio tirados porque se crecieron en un instituto de colonización que los amparaba, que los rodeaba técnicamente, como que eso no estaría pasando y nos imaginamos un instituto de colonización de vuelta potente, un instituto de colonización que puedan en algunos predios ser campos experimentales para línea, para esta asociación que estamos pensando. Eso para mí es tomar algo que está en el núcleo de la economía del Uruguay, pero resignificar colonización, incorporándole las acciones científicas y tecnológicas de una institución científica potenciada y encarar el riego con cuidado ambiental y meterle.
Te metiste en temas recontra densos, a veces son aburridores, pero Sí. son muy importantes. Y te, Sí. te tiro un ejemplo, ¿no? Hace poco en el otro kiosco Del Sol le hicimos una nota a Daniel Rubio, ¿no? Sobre el tema riego. Probablemente una de las notas más aburridas que hice en mi vida, pero muy importante porque, claro, vos mirás en realidad el panorama uruguayo, ¿no? Lleno de productores pequeños, medianos, Sí. que son los que sacan adelante nuestro agro, ¿no? Y si vos te fijás, si implementaran un plan de riego fuerte, hay cálculos, ¿no? Se estima más o menos, vos lo sabés mucho más que yo, me imagino. Podés hasta triplicar, Sí. ¿no? La eficiencia que vos tenés en tu trabajo. Y muchos no tienen plata para hacer esa inversión y te dicen, si yo tuviera desde el Estado alguna facilidad, algún préstamo que yo eventualmente lo termino pagando de vuelta, lo voy a pagar seguro porque, o sea, por el triple de ganancia voy a tener. Sí, absolutamente. Por eso mismo decimos tiene que haber una institución del Estado. Además, durante la sequía, Montevideo tiene unos 1.300 productores, de los cuales la enorme mayoría son muy pequeños, un promedio de 6 hectáreas, son muy chiquitos. Y durante la sequía Los mata. lo mató. Entonces nosotros, en vez de proponerle crédito, salimos a proponerle dinero no reembolsable, dinero en especies, o sea, semilla, lo que precisaran, digamos, para reponerse un poco. Y los acompañamos, porque productores tan pequeños que toda la vida estuvieron ahí, quiero decirte que cuando viene un evento así, de esa fuerza, había gente que estaba tirada en la cama y no se quería levantar, o sea, estaba muy mal, muy mal. Y después de eso hicimos otra edición de otro fondo, ahí ya para proyectos para prepararse, porque la gran mayoría no estaban preparados para estos vaivenes del clima. Entonces, ayudamos con tajamares para mejorar cuando lloviera, que recibieran lluvia, pero también con proyectos no reembolsables para ayudarlos a comprarse sistemas de riego. Y eso no fue crédito, es presentame el proyecto y nosotros ponemos hasta un 70% del dinero y bueno, para que se mejorara. No es un te presto, es un yo Es te no acompaño en la reembolsable. inversión. Sí, tenían que presentar un proyecto, se evaluaba técnicamente y la Intendencia ponía el 70% con un tope de dinero, ¿verdad? Entonces, inspirados en eso, nos dimos cuenta que hay, como te decía, productores que pueden financiarse el riego. Pero en todos los casos se precisan reglas. Porque, por ejemplo, aunque vos puedas hacerte el riego, vos tenés que hacer o un embalse o retener agua. Y capaz que si lo haces de cualquier forma, le quitas el agua al de al lado. Claro. Entonces, por eso es Y se genera todo un problema. un problema. Sí, sí, claro. Entonces, tiene que haber equidad en el acceso al agua. Por eso tiene que haber una institución del Estado que genere reglas claras, que en algunos casos, en vez de hacer el sistema de riego, promueva que se asocien con algún estímulo. Y en otros, donde no hay más remedio, hacer el sistema de riego. Nosotros pensamos que es algo de gran impacto. Y si a eso le agrego una ciencia que se extiende, que comunica, que va a los lugares, ¿verdad? Cuando fui ministra de Industria, teníamos lo que era un programa de extensionismo industrial, que era un grupo que en vez de esperar que las pymes vinieran, iba a visitar pymes y de a una, así, trabajo hormiga. Y les contaba, les hacía un diagnóstico, los acompañaba. Bueno, hay que salir medio así. Esto, yo sé que lo que me vas a decir es, yo soy una estadista, estoy pensando en el bien del país, pero políticamente, Carolina Cose gana ahora en la interna. Los que decían, no, bueno, hay que cuidar el interior, etcétera, sale Carolina Cose a recorrer el interior con un plan de riego fuerte. Ojo con ahí, hay un trabajo político que es interesante también, ¿no? Pero es que esto surgió del trabajo de la recorrida que estamos haciendo. No es que nosotros nos encerramos a pensar en un papelito. Fuimos recorriendo y del equipo que trabajó conmigo, hoy te ponen un cartel, mañana se ponen a escribir sobre el riego. Realmente es así. ¿Cómo digamos. te llevas con el interior del país? Porque viste que está todo... Vos sos el intendente de Montevideo, estás de licencia Sí. ahora, pero tu foco está en la capital, ¿no? Y está todo ese relato de Cose no le gana a los blancos porque no la quieren en el interior, Yamandu Orsi por ser de Canelones tiene como una pata más del interior. Háblame de tu relación con el interior. ¿Cómo te llevas con el interior del país? Bueno, varias cosas. Yo quiero preguntar a quienes nos están viendo si en su trabajo son todos de Montevideo.
Seguro que no. Todos estamos, por suerte, mezclados en este país. Entonces, vamos a bajar un par de cambios con eso de que somos dos países separados. Somos el mismo país. Segundo, yo tuve responsabilidades nacionales. Fui presidenta de Antel, recorrí el interior, me reuní con todos los funcionarios de Antel de todo el interior y fueron reuniones, no de una vez, muy buenas, pero muy buenas. Y aprendí muchísimo. Integré un gobierno nacional. Fui ministra de Industria, integré un consejo de ministros. Estuve en el interior en momentos bastante jorobados del interior. Cuando se cerró una empresa de minas de Corrales, era un momento muy, muy angustioso. Juan Lacase, o sea, conozco. Y lo otro que quiero decirte, que de toda mi familia soy la única de Montevideo. Me crié oyendo hablar en brasilero, o sea, somos uruguayos, ¿no? ¿Qué tienen para vos los blancos que tienen un trabajo político muy fuerte en el interior del país, que a veces al Frente Amplio le cuesta un poco más? ¿Qué identificás vos del Partido Nacional? Bueno, viste que algunas intendencias son históricamente blancas y es muy difícil. Han tenido algún periodo concreto donde la perdieron, pero por lo general, viste, son muy fuertes en algunos departamentos. ¿Qué ves vos ahí? ¿Qué trabajo hacen que llegan al interior bastante fuerte? ¿Sabes que es re difícil la pregunta? Porque hay una tradición blanca, histórica, que yo respeto muchísimo, que forma parte de la historia. Y después está la expresión política de eso. Y yo creo que la expresión política de la tradición blanca no está solamente en el Partido Nacional, también está en el Frente Amplio. Entonces, yo no, digamos, quiero ser muy cuidadosa al referirme en ese sentido al Partido Nacional, porque existen decenas, cientos de miles de ciudadanos que se sienten blancos y que tienen la relación, cuando uno se siente así con el partido, es mucho más profunda que una relación circunstancial de lo que voy a votar, es una relación de afecto. Yo soy blanco, soy frente amplista, soy colorado. Es una relación de afecto, es una cuestión íntima, importante, entonces hay que ser cuidadoso. Lamentablemente, hay prácticas que se dan que de alguna manera, digamos, yo lo voy a decir así, este programa se llama Al Hueso, que de alguna manera yo siento que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Especulan con la necesidad de la gente. Especulan con la necesidad de la gente. Sí. ¿Qué significa eso? Y significa que si vos para tener un trabajo tenés que pedir un favor, la persona que te da el trabajo vas a ser dueña de tu vida. Y yo quiero políticas de Estado de verdad. Imagínate que para ir a la escuela pública vos tuvieras que pedir un favor. Una aberración, ¿verdad? Una política de Estado de verdad es cuando vos, para acceder a un derecho, no tenés que pedir un favor. Bueno, a veces eso se da como práctica política. En el Frente Amplio no lo hacemos. Y bueno, hay que luchar contra la fragilidad de la gente. El enemigo no es el que le hace el favor, ni es la persona necesitada que desesperadamente necesita un trabajo. El enemigo es que no hayamos podido llegar como Uruguay con una política de Estado de trabajo a todo el Uruguay. Entonces, para mí el foco está ahí, en lograr riego para que se multiplique la producción, ciencia esparcida por todos lados, que siga avanzando la UTEC, que siga avanzando la universidad, que avance el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es liberador, pero mientras los jóvenes acceden al conocimiento, para que accedan los tengo que sacar de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, tengo que luchar contra el narcotráfico, tengo que luchar contra la pobreza infantil. Es un trabajo a varias puntas, pero es apasionante. El Plan País tiene mucha cosa vinculada a lo que decís ahora, nos metemos, pero antes, ¿cómo viste vos la discusión, por lo que comentaste recién? Esa discusión, viste que los colorados presentaron un proyecto, querían llevarlo a plebiscito, que era sobre el tema del clientelismo, ¿no? Sí. Y era para garantizar que el ingreso al Estado, Sí. particularmente las intendencias, Sí. que era donde estaba el foco, fuera por concurso, y lo mismo los ascensos, ¿no? Que cuando vos
primero que entres por concurso y después si querés subir de cargo, que sea por concurso. Sí. Y viste que fue muy resistido en el Partido Nacional. El Frente Amplio tuvo una postura diversa, porque estaba la discusión de si hacerlo en un plebiscito o no. ¿Vos qué postura tenés sobre esa propuesta? No, estoy a favor. ¿Estás a favor? Sí. Sí, sí. Y el Frente Amplio fue más allá en un momento, no me acuerdo quién dijo, para todo el Estado. Sí, sí, estoy a favor. Me parece bien. Vos que intendenta, ¿no? ¿Te acordás que hubo una época de la intendencia que había cupos para familiares, ¿no? Que eso existió en una época, ¿no? Sí, antes de Tabaré. Claro, sí, Sí. sí. Una época que la idea era, si vos fuiste familiar de alguien de la intendencia, tenemos reservado algunos cupos para que entres, y era como hereditaria la entrada del Estado, ¿no? Seguimos con el plan país, ¿no? Vamos a hacer el foco ahí que vos lo pusiste. Hay una propuesta que tiene que ver con el tema de los problemas de salud mental y los jóvenes, Sí. ¿no? Contame por qué se te ocurrió que había que hacer un foco ahí y cuál es la propuesta concreta. Bien. ¿Por qué se me ocurrió? No se me ocurrió solo a mí, primer cosa. Las cosas no es que se me ocurren a mí. Recorriendo el Uruguay nos encontramos con el tema siempre, siempre. Independientemente de las dimensiones donde estábamos. Siempre nos encontrábamos con ese tema, a veces de manera muy dura, quiero decirte, muy dura. Entonces, más allá de los estudios que hay, de las cifras que hay, el encontrarte con el asunto, el palparlo, como que te transmite la urgencia de tener una propuesta. Y por otro lado, eso ya lo habíamos vivido en Montevideo, también de manera muy directa como institución, interfaceando con otras instituciones. Nosotros trabajamos mucho con instituciones educativas en la Intendencia. Y entonces, en la Intendencia generamos el espacio Contás. En San José y Ejido, en la esquina, antes de entrar al puente, antes había un local de turismo. La gente de turismo la cambiamos para otro lugar y ese local lo acomodamos bastante bien, contratamos especialistas, contratamos psiquiatras, contratamos psicólogos y armamos un espacio de atención. ¿Cómo se accede? A través de un WhatsApp que tiene gente especializada del otro lado también y que te atiende y a veces, digamos, abaraja la situación, a veces redirecciona y agenda. Y este espacio Contás ha funcionado muy bien y con cientos de casos, si no miles de casos atendidos. Entonces, aprovechando esa experiencia y viendo esta necesidad en todo el país, dijimos, bueno, por lo menos tenemos que armar 14 espacios como estos en todo el país y un WhatsApp de alcance nacional, que también nos va a permitir medir, tener información, porque los datos, cuando nosotros recibimos algo a través de WhatsApp, eso, protegiendo a la persona... Es información. Es información. Va un mapa geográfico, va un mapa de edades. Esa es información que tendríamos que tener a nivel país. Vos sabés que si uno hace... Es bastante cruel lo que voy a decir, ¿no? Pero si uno hace un juego en el cual se pone a ver a su alrededor, uno va a encontrar que tiene casos o de personas que se suicidaron, sí, o de personas que tienen un familiar que se suicidó. Vas a encontrar seguro uno. Si vos en Uruguay no conocés a alguien que se suicidó, conocés a alguien que es un sobreviviente de un suicidio familiar. Estás describiendo lo que no me animé a describir de la dureza de la cosa. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por qué pensás que hay un problema de salud tan importante? ¿Es algo del Uruguay? ¿Es la coyuntura económica? ¿Es un tema del Estado? ¿Por dónde viene para vos? Primero que estamos... Bueno, primero yo no tengo todas las respuestas, ¿está? Voy a dar... Y seguro hay más respuestas que tiene otro. Estamos viviendo una cultura de profundo aislamiento. Y eso nunca es bueno. Cuando alguien dice, yo esto lo logré por mí mismo, nadie me ayudó, esa es una expresión extrema de que te creíste que solo podés lograr las cosas. Y solo no se puede lograr nada. Nada. Entonces, estamos viviendo una cultura de aislamiento, estamos viviendo una cultura donde valés por lo que tenés. Y eso, en el periodo de la adolescencia, de la juventud, cuando tu persona, tu cuerpo está evolucionando, está creciendo, yo creo que es uno de los momentos muy sensibles de la vida, ¿no? Entonces,
el aislamiento, la soledad, la frustración. No estamos preparados cuando somos adolescentes para la frustración o para tener un traspié. Entonces, al mismo tiempo hay un tema, digamos, de violencia en la sociedad muy importante. Y además hay otras cosas de detalle, ¿no? Como intendenta de Montevideo me tocó llevar la Comedia Nacional, la Sinfónica y la Filarmónica al interior. Y se recontra llenaba. Y yo decía, ¿y después que nos vamos? Entonces, hay que tener nodos de cultura en el interior que permitan, primero, que la cultura, el arte que ya tenemos pueda transitar y viajar por ahí, pero que se generen. Hay mucha gente que quiere vincularse a la cultura. Y eso es muy importante para el ser humano, el esparcimiento, los bienes culturales. Es muy importante tener que hacer, es muy importante el deporte, porque a veces vos estás triste, tenés un gran golpe en la vida. A mí me ha pasado. Tener un gran golpe en la vida y, no sé, ir a nadar. Y te digo, empezar a nadar despacito, a ver qué encuentro ahí. Y así como yo fui a nadar cuando tuve un gran golpe en la vida, a veces el tener que ir a, no sé, a pegarle una pelota, a jugar al ping-pong con otros, ir a un recital. A ir a un recital, te saca un poco. Te va sacando. Ahora, si vos tenés un golpe en la vida, si tu hermanito o tu hermanita cayó en manos de la adicción, si tu abuela anda mal, si tu mamá se quedó sin trabajo y estás medio solo, es entendible. Entonces, tenemos que meterle con todo. Yo por eso creo que el Frente tiene que ganar las elecciones. Tenemos que ganar porque tenemos que meterle a los lugares. No podemos permitirnos eso, no podemos permitirnos que la gente quede librada a su suerte. Ahí vos hablaste del tema, el relato de la meritocracia, ¿no? De, bueno, yo llegué porque nadie me ayudó, etcétera. Hablemos un poco de ideología, ¿no? Porque me interesa profundizar ahí. Bueno. Vos ideológicamente sos de izquierda, sos de Frente Amplio, pero contame un poquito más, profundicemos. ¿En qué cosas cree Carolina Cose? Por ejemplo, si te pido una definición así de esas típicas etiquetas, ¿no? Liberal, marxista, socialdemócrata. ¿Te queda cómoda alguna etiqueta o sos una pragmática que no se quiere encasillar? ¿Cómo es la cosa? De verdad no me quedan cómodas. No, no me quedan cómodas. Porque quién sabe todo lo que hay detrás de cada una de esas etiquetas. Soy frente amplista. Y por ejemplo, te llevo al plano económico, ¿no? Ahí va. Hablemos del plano económico, que capaz que es más fácil tildarlo, ¿no? Capaz que ahí encontramos una etiqueta. Bueno, tenés la corriente más liberal, ¿no? Que te habla mucho más del mercado, del impulso privado, de un Estado más mínimo. Y tenés una corriente estatista fuerte que te dice, no, Estado tiene que intervenir, empresas públicas, motor de desarrollo. Vos ahí evidentemente estás en este último bando, ¿no? En el bando estatista. Si el bando estatista es todo del Estado, no estoy en ese bando. Yo no estoy ni en ese bando ni en el que en el mercado lo arregla todo. No, de verdad que no estoy. Y mi experiencia personal me da que un Estado eficiente y fuerte interactúa mejor con el sector privado y le da más oportunidades. Entonces, yo me imagino, y lo viví, con una Antel interactuando muy fuerte con el sector privado. Y debería actuar ahora mucho más en la era de la inteligencia artificial. Mucho más. Vos decís que al empresario le conviene el estado más presente que el Estado mínimo. Y sí, porque además aparecen proveedores del Estado que son nacionales. El Estado es un gran comprador. Entonces, seguro. Pero además un Estado fijando reglas. ¿Al Uruguay le conviene o no le conviene que haya una institución del Estado que fije las reglas del riego, que promueva la asociatividad y que cuando no hay otra haga los sistemas y cobre un servicio? Le conviene. ¿Al Estado le conviene o no le conviene que haya una empresa de electricidad que asuma los grandes costos de infraestructura, que no esté buscando solo el caso de negocio, sino que diga, bueno, a este lugar del Uruguay hay que llegar, así que vamos a llegar?
digamos, si fuera privada, no llegaba a la zona rural, porque no hay negocio, es carísimo. Sin embargo, llega. Para llegar ahí, tiene que poder tener negocio en otro lado, para subvencionar eso. Entonces, yo creo que tiene que haber una mezcla muy buena, y creo que el mundo actual lo permite, lo necesita. Yo he visto en otros países donde vendieron las empresas públicas, que la verdad hacen chilenas en el aire para poder lograr que a un lugar llegue una radiobase. A mí me mostraban en Brasil, que hay antes, que habían un supuesto, lo que se intentó hacer aquí, un fondo universal para las telecomunicaciones. Es verso eso. Las empresas hacen que ponen y que es para llegar a los lugares. ¿Y sabes cómo llegaban? ¿Cómo demostraban que habían usado el fondo para llegar a un lugar? Mostraban la foto en el medio de un pastizal de un teléfono público. Por favor. Que si te pregunto, por ejemplo, Carolina Cose, ¿cree en las clases sociales? ¿Crees en la lucha de clases? ¿Cómo te lleva ese debate que hay en la izquierda? Yo no sé si ese debate existe en la izquierda en este momento. ¿Porque todo el mundo considera que hay clases sociales y hay una lucha de clases? ¿O por qué no? Pero nosotros lo que tenemos es una desigualdad que tensa la sociedad. Y a mí no me importa entrar en sutileza de clases sociales, lucha de clases. Lo que yo digo es, hay una desigualdad grande, hay mucha gente, más de 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, y eso es un problema. Entonces tenemos que levantar ahí, disminuir la desigualdad, generar más riqueza. Es eso. Me acuerdo en entrevista con Fantino que te preguntó a partir de Titanic, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevabas con los ricos? Sí. Excelente nota, la recomendamos. Vayan a dar la nota a Carolina Cose con Sí. Fantino. Pero si te pregunto en la práctica, bajémoslo a tierra, ¿no? ¿Cómo no? ¿Pensás que si gana el Frente Amplio, tendría, por ejemplo, que ampliar impuestos para los que ganan más, por ejemplo, para los que tienen más? Capaz lo que ganan más es la frase incorrecta. Capaz es los que tienen más, ¿no? Los grandes patrimonios, el gran capital. La verdad que no me quita el sueño eso. Lo que entiendo es que hay que disminuir la desigualdad. Y lo que entiendo es que Uruguay necesita una gran agenda de crecimiento, potente agenda de crecimiento, muchos aliados. Tenemos que trabajar en equipo y hablar con mucha franqueza, ¿no? O sea, si vos sos un supermillonario, sí me sentaría contigo a decir, ¿qué vas a hacer para que Uruguay pueda luchar contra la infantilización de la pobreza? Eso sí. Y vos decís que es primero sentarse a hablarlo y después eventualmente efectivizar. No, ¿Cómo no es? no es algo que tengo planificado al detalle. Yo no planifico, voy a sentarme, estoy hablando conceptos generales. Ujú. Viste que nos retrotraemos, si querés, a 2019, ¿no? Sí. Gran punto de inflexión donde tenías, por un lado, un Lacalle Pou que te decía, me comprometo a no poner más impuestos, y tenías a un Daniel Martínez que te decía, yo no puedo hacer ese tipo de promesas, y ahí se generó como un run run, ¿no? Contame vos cómo es el tema de los impuestos. ¿Es un tema donde vos decís, yo no hago promesas electorales? ¿Es un tema donde vos tenés algún plan y ya lo querés mencionar? No tengo plan, porque me parece que no hay que reducir la política económica a la política tributaria, es mucho más que eso. Entonces yo sé ahora voy a generalizar, yo sé que los periodistas y no sé quién más quieren reducir o quieren eso porque eso es un titular, porque eso es un cosa. Pero en realidad, el que te diga algo certero con respecto a eso... A mí me produce una desconfianza tremenda en plena campaña cuando alguien me habla de ese tipo de cosas. Bueno, me parece, me da mira, desconfianza. la calle Pou te lo dijo y a los 2 minutos nos subió 2 puntos de IVA a todos. O sea, digamos, o sea, eso es un tema. Yo lo que te digo es, grandes cambios en el Uruguay no se pueden hacer en ese sentido. Lo que hay que hacer es hacerlo crecer y tener políticas distributivas. El salario es una importante política, es un enorme elemento de distribución de riqueza. Y después ver, pero todo eso se tiene que hacer con diálogo y con resultados a la vista, ¿no? Si vos tenés andando algo, a veces la discusión, es muy bueno discutir, y es muy bueno discutir en una mesa. Pero a mí me han pasado en la realidad muchas veces, a veces en equipos de trabajo estamos discutiendo un caso y digo, bueno, vamos a la realidad, vamos al lugar, vamos a ver lo que pasa, vamos.
vamos y cuando vamos al lugar, la discusión cambia, aparecen otros elementos. Entonces, las discusiones tienen que darse matizadas con el trabajo, con el manos a la obra, con visitar la realidad, con escuchar a la gente. No puede resolverse todo en un pizarrón, no es así. La teoría pura, sin ninguna experiencia Y práctica. de Galileo para acá, digamos, No funciona. no funciona, ¿no? El padre de la ciencia la revolucionó, entre otras cosas, por eso, ¿no? Sí, a ver, búsqueda desesperada de titulares. Dale. Todo el mundo busca desesperadamente que digas algo del plebiscito. No lo vamos a hacer porque sos un... Es tú, Brutus. No viene por ahí. Pero sí te voy a preguntar lo siguiente. Dime. Un diferencial fuerte que vos tenés es que por un lado tenés un plan muy detallado con propuestas, pero además le pusiste, si quiere la gente vaya, está en la página tuya, tenés todas las propuestas y está medido el costo, ¿no? Sí. Que no es lo habitual eso. Y a mí me da como una seriedad extra, porque sí, está acá, ya está lo que cuesta. Viste que si se aprobara el plebiscito, se habla de que puede haber un gasto extra para el Estado, ¿no? Porque tendría que financiar toda una serie de cosas que hoy no se hacen. Este plan, con los costos que vos tenés y todo eso, si se aprueba el plebiscito, ¿igual sale o te comprometen algo si saliera? Las acciones inmediatas para la seguridad hay que hacerlas. Eso no te cambia nada si hay plebiscito o no hay plebiscito. Hay que hacerlas. Y porque vos sabés que te pregunto por este antecedente, que vos lo viviste, ¿no? ¿Te acordás que Tabaré Vázquez en campaña tenía un proyecto que era recontra ambicioso y muy transformador, que era el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y claro, tenía una visión que era muy rupturista en ese momento, ¿no? Te cambiaba todo. Imagínate vos un mundo de la gente que todo el día remándola con los hijos, con la educación, Sí. Te hubiera cambiado todo. Se encontró con unas cuentas públicas complicadas y no pudo hacer todo lo que quería, tuvo que desescalar muchas de las cosas que tenía, ¿no? ¿Te puede llegar a pasar algo similar con el plebiscito en el sentido de que si se aprueba, vos te puedes encontrar que las cuentas van a ser distintas y tenés que desescalar alguna de tus propuestas, que muchas son muy ambiciosas, ¿no? El plan de acciones inmediatas para la seguridad hay que hacerlo. Innegociable, no hay vuelta, se hace y no hay. Ese plan hay que hacerlo. Y hablemos un poquito del plan que está bueno. Vos ahí tomaste una postura así sin tapujo de izquierda, ¿no? Si vos lo lees, lo que dice es la desigualdad te tensiona a la sociedad. Si vos mirás la seguridad solo como la represión, solo con el delito concreto, te perdés la otra película que es la vivienda, te perdés la película del salario, de las adicciones. En estos tiempos donde juega mucho más la pelea de quién reprime más, ¿no? Vos ahí quisiste plantar una bandera de decir, no, ¿sabés qué? Yo digo lo que pienso, soy de izquierda, tomá, vamos con las causas sociales del delito también. Yo lo que quise plantear fue una estrategia. Yo creo que hay que reprimir el delito. Sin duda hay que reprimir el delito, pero con eso no alcanza, como está demostrado. Y además, a mí lo que me duele es la falta de proporción de este gobierno, ¿no? ¿Vos viste el video de cómo cuando llegan las fuerzas, los patrulleros y las tanquetas, o no sé cómo es que se llaman, al Liceo Zorrilla? ¿Lo viste? Pues sí, cuando va la Guardia Republicana porque se manifiestan estudiantes. Ya, pero ¿viste la tecnología que llevaron? ¿Viste los camiones, esos camiones que son, o sea, por unos gurises que estaban reclamando por la instalación eléctrica? Para vos desproporcionado. Pero absolutamente, porque además los gurises salieron en una buena... Sí, bueno, nosotros queremos la eléctrica porque se apagó la eléctrica, no sé qué. O sea, esos patrulleros, yo los quiero en los barrios cuidando a la gente. Entonces, esa de proporción, me parece que no le hace bien al Uruguay. Ahora, hay que reprimir el delito. Nosotros tenemos todo un capítulo de violencia. Menos violencia, menos desigualdad, más convivencia. Y ahí todos los temas. Uno de los temas que apareció en la estrategia de seguridad es el cambio climático. Porque el cambio climático también, cuanto más frágil tengas porciones de la sociedad, más carne de cañón son para el delito, para el narco. Entonces, ¿cuál es el vínculo con el cambio climático? Porque el de la desigualdad lo entiendo bien, porque si vos mirás, la gente que delinque son en su mayoría pobres, tienen problemas de educación, de vivienda, etc. ¿Has visto lo que ha pasado en el interior con las inundaciones en todos los departamentos?
Vos decís que esto te sume la pobreza y la gente... Pero hay un montón de gente que vive a la vera de un arroyo, de un río, no sé qué. El día de mañana perdés todo. Perdés todo y ¿en qué quedás? Entonces, además hay que hacerlo. Y como, digamos, tenemos experiencia con mucho cuidado, con gente que sepa hacer determinadas intervenciones en algunos arroyos o cursos que eviten que se inunden. Eso se hace con cuidado y con planificación. Antes no lo hubiéramos pensado, pero la verdad que ahora el cambio climático lo tenemos acá y en todos los lugares, digamos, ¿cómo hay que reaccionar frente a esto? Vos sabés que escuchás las propuestas, tu propio perfil, el otro día lo dijiste así, sin problema, te sentís más cómoda en un rol ejecutivo, obviamente, ¿no? Y te sabés mucho de gestión. Y está toda la especulación con el tema de si te tocara ser vice, qué rol podés asumir vos ahí, ¿no? Vamos a hacer esa y hacemos la opuesta también. Si Claro. ganás, ¿y qué pasa con Orsi ahí, no? Viste que la vicepresidencia, su pata fuerte es el legislativo, pero en realidad su rol depende mucho del presidente y la relación que tiene. Existen vicepresidentes que tienen un rol netamente legislativo, pero pues hay otros que son líderes de una fuerza política, que tienen personas en determinados lugares del Estado de su confianza. El Frente Amplio tiene una cuestión política con los ministerios, ¿viste? ¿Quién va a dónde, etcétera? Si el día de mañana te tocara la vicepresidencia, ¿cómo es ahí? ¿Carolina Cose va a estar en el legislativo 100% o vos en realidad decís, no, yo tengo claves estratégicas del Estado donde me gustaría meter mano, Antel, Ministerio de Industria, sede de gestión, no quiero simplemente estar acá sentada en el legislativo viendo cómo le ponemos a la escuela tal de nombre? Contame un poco cómo verías esa situación. Yo estoy con toda mi energía para ser la candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República en octubre. Estoy con toda mi energía y toda mi campaña para ganar las elecciones el 30 de junio. Uh-huh. No me planteo nada de eso. ¿No tenés un plan B? No. Plan A, y si no hay plan A, no sé. Como decía mi mamá, hay puentes que se cruzan al llegar a él. Ahí hablamos, ese es el objetivo. Yo tengo toda mi energía en eso. Bien, hablemos del plan A entonces. Bueno, ¿no? vamos. Carolina Cose presidenta, Bueno. ¿no? Llamando Orsi vice, Sí, sin duda. seguro. Para mí, ¿Qué rol tiene que tener él como vice en tu gobierno? yo creo que es a mí me gustaría un compañero de gobierno. No va a ser una persona que simplemente esté en el legislativo, vos lo incorporás como Como un tu compañero. doble. Sí. Y Carolina Cose llega a la presidencia con un plan, con un equipo para los ministerios, para las áreas importantes del Estado, o se negocia eso y vas a ir a negociar, por ejemplo, yo qué sé, con Orsi, con el MPP, con los distintos sectores que te apoyan. ¿Cómo va a ser eso? Sí, eso se habla en equipo, con todo el Frente Amplio. No sos de vengo con mi libreto y ustedes Bueno, acaten. uno siempre trae su libreto, ¿verdad? Uno tiene que trabajar con gente con la que se sienta cómoda, porque es grande el trabajo que hay que hacer, y eso lo sabe todo el mundo. Eso es así, siempre fue así. Pero eso va a ser un gobierno de todo el Frente Amplio. Ministerios y jerarcas en general, con una cuota política en la cual vos hablás con determinados sectores y se ve el lugar, o vos caés con, de tu sector, a mí me interesa fulanito, fulanita para determinados lugares. No sé, eso habrá que ver. Porque ¿sabes qué pasa? Después de las internas, ahí tenemos todo el Frente Amplio para trabajar madurando un plan de gobierno. Y después que ganemos, tenemos más aún, porque yo no descarto técnicos muy calificados, que no estén politizados, profesionales. No me importa lo que hayan votado, si son buenos y están alineados con el rumbo que queremos marcarle al Uruguay. Bien, y un poco siguiendo esa línea de... Hay mucha gente. Claro, Carolina Cose presidenta, siguiendo un poco esa línea, ¿no? Lo que sí sé es que estamos preparados. Bueno, tu relación con... Vos venís con un plan, tenés tu proyecto. ¿Cuál va a ser tu trabajo político para después pedirle el voto? Si mirás, está bastante dividido. Todas las encuestas dan que está bastante peleada la cosa. El Frente Amplio tiene chance de ganar. Tenés que salir a buscar el voto de colorados, cabildantes, blancos. ¿Cuál sería tu estrategia para ir por ese voto? Primero que yo no divido a la gente así.
somos todos uruguayas y uruguayos y el programa del Frente Amplio no es que tenemos un programa para las internas, después lo cambiamos por otro para es el mismo programa. Y eso creo que es un valor del Frente Amplio, un gran valor. Vos no estás haciendo una campaña en la interna ahora con una Carolina y después ganás la interna y vas a transformarte. Vas a ser la misma. Sí, soy la misma porque hablo con la misma franqueza. Y hablaré, ahora yo estoy hablando para todos los uruguayos, con franqueza. Seguiré hablando de más temas, seguiremos profundizando, tendremos más contacto, tendremos más tiempo. ¿Qué haces con la gente? Pero somos todos uruguayos y uruguayas, ¿no? Estamos manejándonos con encuestas. Yo sé que vos querés datos más duros de la realidad porque no solamente está la encuesta, pero manejémonos con ese ámbito, ¿no? Viste que el presidente tiene un nivel de aprobación bastante alto, ¿no? Te ronda el 50%. El Frente Amplio tiene una línea discursiva de que el gobierno fracasó. ¿Cómo haces vos, si sos la candidata a presidenta, para el que hoy está convencido de que este gobierno y la calle no está tan mal, para salir a captar el voto cuando tu línea discursiva viene siendo que fracasó? Yo no tengo la menor duda de que el presidente tiene altos niveles de simpatía porque es muy simpático. Es una persona muy simpática. ¿Te cae bien? A nivel personal, a los 2 minutos te mira, te hace un chiste y te hace reír. Digamos, es una persona muy simpática. Está bien. Eso es él. Su gobierno fracasó. O sea, él no fracasó, su gobierno fracasó. Ese es el... Pero hay que en un país, digamos, lo importante es la estrategia del gobierno, el gobierno que él lidera. O sea, el presidente lidera a su gobierno. ¿Qué tendría que estar haciendo hoy el presidente? El presidente hoy, desde mi humilde punto de vista, si yo fuera presidenta, salgo a liderar la recuperación territorial por todos los barrios del Uruguay, con todo el Consejo de Ministros encolumnado, para hacer una verdadera recuperación territorial. ¿Te referís a la seguridad? Pero claro. Vos decís que no lo ves a la calle. Y no lo está haciendo. No está resolviendo la seguridad él. Pero no está liderando la recuperación territorial. Yo soy presidenta hoy y salgo hoy a hacer la recuperación territorial no con un ministro, con todo el Consejo de Ministros, por todo el Uruguay. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no alcanza con hacer chistes y sonreír a las cámaras. Esto está muy bien, está bien. Pero el gobierno tiene que gobernar. Se lo pregunté a Orsi la vez pasada, te hago la misma pregunta para ver matices, diferencias. Así a bocajarro. ¿Pensás que este gobierno es un gobierno corrupto? No puedo decir eso porque generalizar en ese sentido me llevaría a cometer muchas injusticias. Lo que sí puedo decir es que el ministro de Turismo contrate irregularmente publicidad no sé dónde. ¿Es corrupción o no es corrupción? Es corrupción. Que una ministra regale casas a amigos. ¿Es corrupción o no es corrupción? Que haya una asociación para delinquir en la torre ejecutiva. ¿Es corrupción o no es corrupción? Que se le entregue un pasaporte a un narco que está preso por tener un pasaporte falso y que después se vaya a la torre ejecutiva y estén 2 ministros, 2 viceministros, el asesor del presidente, que el presidente pase a saludar y que en esa reunión se estaba viendo cómo mentirle al Parlamento. ¿Es corrupción o no es corrupción? Entonces lo que hay es una práctica política que horada las instituciones. Yo no puedo decir que todo el gobierno es corrupto, primero porque no creo que todas las jerarquías sean corruptas y porque además un gobierno es mucha más gente que las jerarquías. Entonces, en un ministerio hay mucha más gente que los directores, no puedo decir eso. Pero hay una práctica política preocupante. Contame cuál sería tu estrategia. Yo le gano a Delgado, esa fue tu frase. No, esa no fue mi frase. ¿Cuál fue, a ver? Porque ustedes me cortan la oración por Le la gano a mitad. Delgado. Que me cortes un párrafo todavía, pero la oración... Titulemos a o vivo. ¿Cuál hubiera sido tu título? ¿Carolina Cose, 2 puntos? Lo que dije fue, yo le gano a Delgado porque gane quien gane en la elección interna, todo el Frente Amplio se va a columnar atrás. El que le va a ganar a Delgado es el Frente Amplio. Eso. No es ni Cose ni Orsi, es el Frente Amplio. Pero es lo que me he pasado diciendo en todos los actos. Cuando le digo a la gente,
La fórmula ganadora son ustedes. Porque la fórmula para la victoria del Frente Amplio es su militancia. Sos el día de mañana la candidata a la presidencia, ¿no? Sí. Plan A, como venimos discutiendo. No se habla del plan B. Plan A, candidata a la presidencia. ¿Cuál es tu estrategia política? ¿Cuál es la campaña que vos harías para efectivamente ganar la Delgado, ¿no? ¿Vas a ir por el lado económico? ¿Vas a ir por el lado de la seguridad? ¿Vas a hacer foco en casos como los que comentaste ahora, viste, de eventual corrupción? ¿Cuál pensás que es la estrategia política que vos dirás, hagamos el foco en esto? La estrategia política para hacer política y no politiquería es siempre ir enfrentando la realidad. Yo no puedo prever ahora cuál va a ser la estrategia política porque tengo que ver cómo evoluciona la realidad y cómo evoluciona la conciencia de la gente con respecto a la realidad. Entonces, la estrategia, el núcleo de mi estrategia política siempre es de frente a la realidad. Así, sin la calculadora. Bien, antes de que terminemos, me interesa abordar 2 o 3 temas sensibles. Así que aprontate porque es un momento sensible de la nota. Tema sensible número 1. El otro día, en el otro kiosco, le hicimos una nota al Toto Rossi, ¿no? Ministro, una figura importante en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y te quiero preguntar esto, ¿no? La enfermedad de Tabaré Vázquez. Él lo que contó en esa nota es que en la interna, entre los ministros y la gente que tenía de confianza a Tabaré Vázquez, obviamente se enteraron primero antes de que se enterara el público en general, ¿no? Y fue un proceso bastante traumático. Vos tenías un presidente que tenía una enfermedad muy jodida, que no quería abandonar sus responsabilidades, porque, bueno, no deja de ser el presidente, y al mismo tiempo tenías una oposición que lo trataba de ser un presidente ausente, de que no estaba. Contame un poco cómo viviste vos todo ese proceso, porque obviamente estabas ahí, entonces me imagino que Tabaré Vázquez, que era una figura importante en tu carrera, primero que te debe haber golpeado, pero segundo que vos te tocó también ver desde la interna todo ese proceso, ¿no? En ese momento yo ya no era ministra, había renunciado porque estaba haciendo campaña. La enorme valentía de Tabaré, ¿no? La lección cívica que nos dio a todos de tomar el toro por las guampas y en una acción in extremis de honestidad, decírselo a la población. Durante la campaña yo conversaba bastante con Tabaré. No recuerdo los detalles, porque él era muy cuidadoso con esas cosas. Y finalmente no fue el tumor lo que se lo llevó, ¿no? Vos ahí, viste que son casos extremos, ¿no? Vos sabés que por un lado como político tenés una responsabilidad muy fuerte, pero pasa todo el tiempo. Capaz que se conoce menos porque en Uruguay se guarda mucho la intimidad, no la privacidad, pero gente que tiene problemas de salud o que tiene un problema familiar, ¿viste? Tiene un problema con los hijos. Son momentos muy jodidos donde vos te tenés que desdoblar un poco y ver qué pasa. Tenés tu responsabilidad política, pero sos humano, tenés familia, tenés amigos, tenés pareja. Contame vos cómo ves ese tipo de momentos complicados en la política. ¿Cómo los manejás? Sí, yo tuve un momento así, cuando a mi mamá le detectaron un tumor. Estaba en un consejo de ministros y le pedí a Tabaré si podía conversar con él por un tema personal. Y bueno, me dijo que sí y bueno, fuimos a la oficina de él. Y bueno, le dije, mi mamá, le empecé a contar lo que pasaba, y yo estaba muy nerviosa, porque tenía 500 fantasías sobre lo que le iba a pasar a mi mamá. Ahí Tabaré me calmó y bueno, me ayudó, digamos. Y bueno, mi mamá se atendió en la clínica regenteada por los hijos de él, por el hijo de él. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es... la vida sigue, ¿no? Entonces, más allá de mi problema, yo sentí que mi madre me necesitaba a mí ahí, al firme, al frente. Era muy frágil mi mamá. Y bueno, y mis hijos se portaron súper bien, súper bien, obviamente.
Y mi vieja resistió como 28 sesiones, no faltó a ni una. Tenía como 80 y pico de años. Y después, bueno, uno de los socios de la clínica me dijo, no faltó a ni una. Y yo le digo, ¿y por qué? Y bueno, porque la gente falta, se saltea alguna sesión. Y mi mamá no faltó a ninguna. Nos íbamos turnando para llevarla. Y bueno, eso. Vos me das la sensación de que sos una persona muy recia, ¿no? Profesional. Cuando tenés momentos así de debilidades humanas, ¿en qué te refugias? Un poco ya dijiste que para vos el nado es como algo que te despeja la cabeza. Pero ¿en qué te refugias en esos momentos? Como este que comentamos ahora. Y me refugié en mis seres queridos, en el amor. En el amor. ¿Pensás que el ser mujer te complica a la hora de mostrar determinadas emociones o de mostrar determinadas vulnerabilidades en política? ¿Que se le permite menos capaz a una candidata tener un momento de ese estilo que capaz que un hombre que lo ves en un momento que se quiebra o que le pasa algo y capaz que se le perdona más al político hombre ese tipo de cosas? ¿O no es así? Sí, capaz que se le perdona más. Me importa poco eso. Porque, mira, me pasó el otro día en una recorrida que un niño, yo no sé, era un adolescente, ¿no? Un adolescente, militante ahí con la bandera, no sé por qué se puso a llorar. Y la verdad yo lo abracé y me nació del alma. Dije, sos un hombre valiente porque estás llorando. Los valientes tienen miedo. Son valientes porque lo superan. Los valientes sienten. Si no sintieran, serían que Robocop. Yo no quiero Robocop. Viste que hubo un episodio que a vos te lo cobraron mucho del oficialismo, que te acordás la crisis hídrica, el tema de aquella conferencia, la Intendencia en ese momento hizo todo un plan vinculado al suministro del agua, ¿no? Sí. Era un momento, capaz que quedó bastante en el pasado, ¿no? Pero era un momento en el que el agua era salada, estaba saliendo mal, y había todo un debate médico de, bueno, qué efectos podía tener. La Intendencia ahí llegó primero, ¿no? Con respecto a garantizar el suministro del agua potable. Dábamos recetas para que la gente se llevara agua potable gratis. Exacto. Y había toda una discusión de qué podía pasar con las mujeres embarazadas, ¿no? Y eso. Y vos ahí leíste un informe de Facultad de Medicina. Había un párrafo concreto que hablaba sobre, creo que era, qué vínculo tenían los trialometanos, que era esto que estaba en el agua, con las malformaciones de los fetos. O después otro párrafo más adelante decía que bueno, que había que investigarlo, que no había que causar alarma. Pero vos cuando leíste ese primer párrafo, un poco te quebraste, ¿no? Y desde el oficialismo te pegaron fuerte por eso. El párrafo más adelante no decía eso. Yo empecé diciendo, porque estaba al principio, que había una cantidad de cosas que necesitaban mayor información y párrafo tras párrafo condicionaba a más información y demás. Y cuando llega ese párrafo no pone ninguna condición. Y a mí me impresionó cuando leí el informe, y lo leí varias veces, lo leí con personal médico, de que no decía esto hay que verlo, decía esto es así, dice eso. Entonces yo cuando empecé la conferencia de prensa dije, hay cosas que hay que investigar más, no sé qué, y dije lo que no estaba, lo que en ese informe, yo no soy especialista en el tema, me lo había hecho especialista de la Facultad de Medicina. Y me dolió, que yo qué voy a hacer, me dolió. Ahí me acuerdo que vos después dijiste, bueno, si se ofendió a alguien, pido disculpas, soy humana. Sí, leí, me conmocionó. Sí. Soy humana y quiero ser humana. Como el poema de Ida Vitale, ¿verdad? Que reclama para las mujeres ser humana, ni más ni menos. Entonces yo soy humana, sí. ¿Te pegan con más saña desde el oficialismo que a otros dirigentes frente amplistas? Si yo pongo a Cose y pongo a Orsi al lado, ¿sentís que te eligen a vos para ir a pegarte en vez de elegirlo a él? No sé, no tengo un sañómetro. No, algún sañómetro tenés que tener, tenés que estar medido. No, tengo una gran fuente de energía que es el afecto que recibo de la gente. ¿Viste? Ayer, que estábamos en el otro kiosco, después
Después me fui a 2 actos y la cantidad de gente que había, la alegría, los abrazos, una energía brutal. Y eso te consolida con alegría, con energía. Para, ¿no hay saña? O sea, te hicieron un juicio político. Te querían hacer un juicio político. Ah, sí, objetivamente sí, claro que sí. Sí, me quisieron hacer un juicio político, me inventan casos, van a la justicia penal, se archivan los casos y bueno, ahí sí quieren ir al hueso. Cuando regalan vivienda no van al hueso, pero cuando estamos en campaña... Con Antel Arena se va... Ese es otro que nos faltó para sacar titular. Ahí va. Antel Arena era el que estaba faltando. Fuiste, ¿no? No fui nunca. Bueno, a vacunarme. A vacunarme. El vacunatorio más grande. Del Fui a vacunarme, pero no he ido. Ah, pero qué gran problema, tenés que ir. Tengo que ir. ¿Te gusta el básquetbol? ¿Por qué no vas a ver un partido? No he ido. Vos sabés que ha habido algún show en particular, el de Gorilas, tendría que haber ido. Por ejemplo, tendría que haber ido a ver Gorilas. Pero no fui. No, lo que ¿Sabés qué me pasó a mí? Dale. Estaba mirando un partido de básquetbol y pedí para sentarme en la última fila, allá arriba, que es un lugar que recomiendo porque estás muy cerca de lo que es el techo técnico y es muy lindo verlo, porque es un techo técnico enorme. Y me pasó, de repente estaba todo el estadio en silencio y sentías el pique de la pelota. Impresionante. La última, y con esto cerramos, ¿no? Ya hablamos de Plan País, hablamos un poco de tu perfil ideológico, hablamos ahora de la pata más humana. El 30, si ganás y ya arranca una carrera como presidenciable, ¿no? ¿Con qué quisieras que se quede la gente? Si tuvieras que decir, quédate con una cosa de Carolina Cose, ¿cuál sería? ¿Cómo con qué se quede? Claro, quédate con este concepto, con esta idea. Si tuvieras que el tipo de campaña que estás haciendo, resumirlo en un concepto. Sí. Tu futuro no está escrito. Tu futuro no está escrito. Tu futuro no está escrito. No está escrito en piedra. Podemos cambiar la realidad. Vamos a cambiar la realidad. Bueno, pase lo que pase el 30, Carolina, después te invitamos de nuevo. Dale. ¿Te parece? Sí. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Bueno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.